Catholic interpretation of the subject. And it possesses one other notable advantage. It can fit actual history and be sustained by the practice of accurate historical recovery. The actual practice of historical recovery may not on its own establish realism, but in some cases in the history of philosophy, the history of mathematics, or of logic, the very possibility of coming up with any plausible account which still leaves room for contingency and relativity will appear to be in question. Such cases provide us with a beginning of a refutation of relativism and pragmatist historiography, and they serve as motivation for the articulation of a realist alternative. Muchas gracias. Thanks, Professor. A continuación, voy a conceder la palabra al profesor Rubén Lois González, de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos va a hablar de la redefinición de la geografía como ciencia social. Sí, bueno, buenos días. Quería comenzar mi intervención haciendo dos referencias previas. Primero, agradecer a Carlos Barros y al Grupo de Historia Debate haber pensado en mí para un poco aportar las ideas nuevas o los nuevos enfoques que una disciplina íntimamente ligada con la historia en los dos últimos siglos, como la geografía, pues está planteando en estos momentos. Y si hay una serie de cambios que son bastante profundos, considero que son bastante profundos. En segundo lugar, hacer una referencia un poco a la forma de organizar el discurso, también constatando que empieza a haber una serie de diferencias entre la forma de desarrollar el discurso por parte de los historiadores y por parte de los geógrafos. Los geógrafos, desde hace 10 o 15 años, emitimos el discurso siempre intentando respaldarlo en imágenes. Esto es un cambio que sí se ha producido en los últimos tiempos, o en mapas, o a través de cartografía, o si no, quizás por contaminación a la hora de expresar el discurso de los economistas o de los urbanistas a través de PowerPoint, a través de imágenes fijadas. Yo hacía mucho tiempo que no venía a un congreso o una reunión en la cual la gente habla y la gente expone. Esto es una constatación de que utilizamos en estos momentos medios diferentes, aunque yo creo que el discurso es básicamente lo mismo. Entonces yo pretendía a través de la imagen exponer 3 o 4 ideas fundamentales que intentaré comentar de una forma rápida y de una forma oral. En primer lugar, constatar que la geografía o la geografía contemporánea nace en paralelo con la historia en relación con las preocupaciones ilustradas y con la aparición de los seres humanos, del hombre como objeto de reflexión, como planteaba Foucault, pero insistiendo sobre todo en referencias espaciales y en referencias territoriales. Siempre también un poco como la hermana pobre o la hermana menor de lo que sería el discurso histórico. Quizás también porque la propia construcción de la modernidad es una construcción que se hace a partir de la historia, de una narración histórica, a partir de una narración económica o economicista o de economía política, y no tanto desde el punto de vista espacial o territorial. Se siguieron una serie de enfoques, como muchas otras ciencias sociales a lo largo de los siglos XIX y XX, intentaré resumirlos muy brevemente, y quizás en los últimos 20 o 30 años sí se observa un cambio fundamental o dos cambios fundamentales en el discurso geográfico. Uno de ellos un poco fue el que me dio pie para plantear el título de mi intervención, la redefinición de la geografía como ciencia social, a partir de una constatación. La geografía se situaba o pretendía situarse como una disciplina que intentaba establecer una relación entre sociedad y naturaleza, en origen cómo la naturaleza podía condicionar los procesos de humanización, de transformación social del espacio y del territorio. Desde hace 20 o 30 años hay una modificación en la explicación fundamental del discurso geográfico, y es como el proceso de urbanización o el proceso de humanización del planeta
la globalización o la relación entre las distintas escalas dentro del mundo global en el que nos movemos, hace que la naturaleza sea una variable dependiente en términos ecológicos o en términos ambientales de los procesos sociales de ocupación y de transformación del espacio. En segundo lugar, puede haber una segunda modificación que también intentaré exponer, y es un intento de reforzar la importancia del discurso geográfico en relación con un cierto complejo que tenemos los geógrafos de haber sido los hermanos pequeños de los historiadores o de los economistas en todos los discursos de la modernidad. Y esta nueva redefinición se da mucho a partir de la emergencia o de la afirmación de lo que son las corrientes un poco criticadas en este foro de historia-debate, posmodernas o postestructuralistas, que sitúan al espacio como una variable explicativa importante, o al análisis de lo que pueden ser las diferentes escalas. Entonces, el tiempo, la larga, la corta duración, son fundamentales para entender las sociedades contemporáneas, pero también lo que nosotros llamamos la compresión espacio-temporal, la relación entre la escala global y la escala local, o la crisis de los estados-nación a nivel mundial en el momento actual, como factores muy relevantes para estos comienzos del siglo XXI. Y quería al final poner un ejemplo en estos minutos que sería un poco referido a cómo se está construyendo la profesión de geógrafo, la profesión de geógrafos y los nuevos títulos de geografía en el caso español en los últimos años, porque considero que es muy significativo cómo nos estamos redefiniendo en estos momentos hacia el futuro para entender realmente en estos momentos qué queremos ser en los próximos 20 o en los próximos 30 años. La primera idea, hay como dos ideas motrices, que la geografía se organiza fundamentalmente como disciplina a comienzos del siglo XIX. Tenemos unos precursores o unos padres de la disciplina, que son Humboldt y Ritter, que un poco resumirían las dos tradiciones dentro de nuestra disciplina, la tradición naturalista en el caso de Alexander Humboldt y la tradición historicista en el caso de Carl Ritter, y dos sujetos que definieron desde un primer momento lo que era la tradición geográfica. Los geógrafos teníamos que estudiar los procesos de transformación espacial en el globo y en sus diferentes lugares, el espacio, un espacio dinámico como objeto, y también los geógrafos teníamos que estudiar las variaciones territoriales a lo largo del mundo. ¿Cómo se construye ese discurso? Como planteaba antes, teniendo en cuenta que la naturaleza se consideraba en esos momentos, condicionaba, cuando no determinaba, las actividades humanas. Como dicen algunos pensadores de geografía, como José Ortega Valcárcel, en el caso hispano, en los últimos años, también la geografía venía a ser como un contrapunto más conservador o más de orden de la economía política, porque siempre la naturaleza, siempre las variables del relieve, del clima, condicionaban y en cierta medida determinaban la historia o el porvenir de los pueblos frente a discursos que hablaban de transformaciones a partir de modos de producción o de transformaciones a partir de las innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo en un momento determinado. La geografía también aparece porque se institucionaliza, se empiezan a dotar cátedras de geografía fundamentalmente, o primero en la Universidad Alemana, luego en la Universidad Francesa, y también se institucionaliza porque la geografía es una disciplina útil en la época del imperialismo, en la carrera de conquista, inventariado y explotación de territorios situados en el sur, fundamentalmente en el sur de Asia, y toda la conquista de África o de algunos